Venezuela está fuera de la OEA, esa declaración, si se aprobaba, eso iba a tener efecto cero, porque Venezuela no pertenece ya a la OEA, se salió de ese organismo. Y por otro lado, y ahí se vincula con el asunto de la migración, Colombia tiene la frontera más caliente con Venezuela y es el país que tiene más venezolanos dentro de su territorio. Pobres. Pobres, que son los que se van caminando, que no es el caso nuestro, que viene el venezolano de clase media alta. Allí se ve el venezolano que sale caminando del sur de Venezuela, de Zulia y de todas esas regiones y llega caminando a Bogotá con los zapatos y sin zapatos. Entonces eso tiene una presión para la economía, para cuestiones sociales dentro de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo Petro y Lula y AMLO? Que me parece que es fundamental. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Eso es Makini para Colorvisión y para TV Quisqueya en los Estados Unidos. El mundo está muy atento a las elecciones venezolanas, al resultado de las elecciones venezolanas. Venezuela se presenta como un país sumamente polarizado, lo que dificulta el entendimiento entre las partes. Lo cierto es que es mucho lo que está en juego en las elecciones de Venezuela, porque el caso venezolano tiene unas aristas internacionales fundamentales. En esencia, aquí hay una especie de Marcel Proust, es decir, un Estados Unidos en afanes por recuperar el tiempo perdido, el territorio perdido, y unos grupos BRICS comandados por China y Rusia en justo lo contrario, en llegar donde no habían llegado hasta hace apenas quizás 20 años. Es decir, que en el centro de lo que estamos y tenemos como escenario la sociedad venezolana, en esto está el enfrentamiento entre Rusia, China, la India, Suráfrica, el grupo BRICS, que incluye a Brasil en América Latina, porque lo que son las izquierdas, por lo menos en el caso latinoamericano, no están del todo unificadas y uno se da cuenta con el tipo de posiciones que tienen. En América Latina existen unas izquierdas auténticamente democráticas, de liberalismo burgués, que estaría liderada por Brasil, sobre todo, con el presidente Lula, parte importante de los BRICS, pero también por México o la Colombia de Petro. Ya luego hay otras izquierdas que podríamos llamar las democracias iliberales cercanas a las dictaduras, que es el caso de Nicaragua, que son casi dictaduras donde se celebran elecciones, pero que no se cumple con una serie de requisitos fundamentales y conocemos estos casos. Entonces, ese es el choque. Ya en lo interno, pues en lo interno está algo sumamente delicado que tiene como centro el tema de la polarización. Esta vez la oposición logró cierta unificación que no había logrado en el pasado, mientras, por otro lado, Venezuela, gracias a la invasión rusa a Ucrania, pues fue beneficiado por una negociación con los Estados Unidos que le facilitó la recuperación de miles de millones de dólares incautados. Se inició una negociación porque los norteamericanos, luego de iniciada la invasión rusa a Ucrania, se dieron cuenta inmediatamente de que aquella era una guerra militar, comunicativa, pero también y sobre todo energética. Y entonces, a partir de ese momento, hablamos de febrero del 2022, a partir de ese momento acepta al fin Estados Unidos negociar con Venezuela y de repente vimos cómo las cosas han comenzado a mejorar y las estadísticas, incluso internacionales, lo muestran. Ha habido una ligera recuperación en la vida venezolana de los últimos 2 años, fruto de esa apertura, fruto del diálogo con los Estados Unidos. El fin es que es mucho lo que está en juego. En el centro de las demandas ha de estar, y qué bueno que así sea, el que el gobierno de Venezuela acepte el
aceptar las actas, las más de 30.000 actas. ¿Por quiénes? Bueno, por una comisión internacional donde participen las entidades representativas y bajo el comando de Estados Unidos o de Unión Europea o de Rusia o de China. Cada una de estas tiene qué sé yo, la OEA, por ejemplo, siempre ha sido un arma política de los norteamericanos, pero rusos y chinos nunca son inocentes, porque ya dije que los imperios nunca son inocentes y ellos también tienen en quién delegar estos asuntos. ¿De qué hablamos? De una gran negociación internacional entre los grandes protagonistas, además del pueblo venezolano, el gobierno y la oposición venezolana, porque, y en esto no estoy de acuerdo ni con el presidente Leonel Fernández, ni con el presidente de la República, Luis Abinader, en el sentido de que ya no, el problema de Venezuela no es un asunto exclusivo de los venezolanos, no, ya esto pinta hacia algo mucho más importante, porque Venezuela no es Numancia, no vive aislada del resto del mundo y sus riquezas, como ya dije, son apetecidas y son objetivo de lucha de esos tres grandes bloques que he mencionado, Estados Unidos, apoyada por Unión Europea, y Rusia y China fundamentalmente. Pero sí estoy de acuerdo en que, pero además también está el elemento de que los países latinoamericanos en sentido general también, están siendo afectados por la crisis venezolana y pueden ser aún más afectados. Por ejemplo, una guerra civil para Venezuela, en Venezuela, no solo sería una tragedia para Venezuela, primero para Venezuela, pero también para el resto de los países latinoamericanos. Recuerden que hay 7 millones de venezolanos fuera de su territorio. Entonces, esto no es un asunto solo de los venezolanos, que deben tener la principalía, por supuesto, pero si el asunto del régimen de Trujillo hubiese sido solo un asunto de los dominicanos, no hubiésemos salido de Trujillo. Si el régimen de la dictablanda de Balaguer hubiese sido solo un asunto de los dominicanos, no salimos de Balaguer y no alcanzamos esa democracia tutelada, sí, pero democracia al fin y al cabo, que nos legaron de alguna manera, permitieron que existiera aquí a partir de 1978. Anteriormente a eso es una dictablanda y fue el gran estratega internacional que fue José Francisco Peña Gómez, ese visionario que diseñó aquello de aliarse a los liberales de Washington. Entonces, sin esos liberales de Washington no hubiésemos tenido democracia en el 78, ni hubiera salido Trujillo del poder, porque la salida de Trujillo, incluso, esa es otra discusión, haber ejecutado el tirano, y todo lo que ocurrió posteriormente, detrás de todo eso estuvo la tutela de los Estados Unidos, al punto de que es Joaquín Balaguer el instrumento que para las elecciones del 66 escogen los norteamericanos. ¿Por qué? Bueno, porque el lógico presidente del 66 favorito tenía que ser Juan Bosch, que fue la víctima del 62, el que ganó el 62 y fue sacado del poder en el 63. Entonces, hago esto, les explico esto para que entendamos que las cosas no son tan simples como que es un asunto entre venezolanos. No, esto es un asunto de los grandes bloques ya citados y de la República Dominicana y de cada uno de los países latinoamericanos, incluida Colombia, que a Colombia es donde llegan la mayoría de los pobres que salen de Venezuela hacia otro lugar, porque la emigración venezolana ha sido fundamentalmente una emigración de baja clase media y clase alta, altísima. Entonces, es importante que, por cierto, ahí ese es un elemento que afectó en cierto modo a la oposición, afecta a la oposición, y es que de los 7 millones de venezolanos que han emigrado, más de 3 millones con derecho a voto, son votos perdidos de la oposición, porque muy posiblemente, no hay manera de demostrarlo, que por lo menos el 80% de los que han emigrado de Venezuela no votarían por Maduro lógicamente, ¿no?
Entonces, esos son los elementos que yo he querido poner en el inicio del programa, porque lo fundamental está que tenemos un buen invitado, un oportuno invitado. Él es un académico, investigador, máster en ciencias políticas, maestro en maestrías y sobre todo un relativamente joven intelectual que de pensamiento liberal y progresista podría darnos una mirada no tan frecuente en los medios dominicanos, en la medida en que, lógicamente, como país conservador que somos, aquí se ha escuchado más quizás una posición que la otra. Y en esto, nuestro interés en esto es buscar cierto equilibrio y, dentro de lo humanamente posible, alejarnos de esas dos posiciones extremas, esos donde están ubicados las dos partes polarizadas en el conflicto. Él se llama Elvin Calcaño Ortiz y va a estar con nosotros después de la pausa. Están invitados, no se vayan muy lejos, que aún nos queda la palabra. Continuamos y qué bueno que recibimos aquí al profesor Elvin Calcaño Ortiz. Decir que es reiterar lo que ya dije, un investigador, un académico, con varios másteres, una persona de altos niveles intelectuales, de un pensamiento indudablemente progresista, que en un escenario como este puede sernos de gran utilidad. Conversar con una persona muy amueblada intelectualmente y que tiene argumentos para defender sus ideas. Bienvenido, profesor. Gracias por de nuevo tenerlo por aquí. Un honor para mí estar aquí, muy agradecido siempre. No, mis seguidores los seguidores de este programa, que son míos, me exigieron, o sea, recibí varios mensajes. Y ese profesor, sí, ese dominico puertorriqueño. Vamos a localizarlo, qué bueno. Elvin Calcaño Ortiz, el escenario, vamos a hablar de Venezuela, el escenario actual, ¿cómo tú ves el recuento de todo esto? Sí, bueno, a mí me parece que hay varios elementos, ¿no?, que nos ayudan a entender lo de Venezuela, pero de partida creo que es clave el enfoque y una cosa casi metodológica para el análisis, y es que hay que ver la situación de Venezuela actual no como uno quisiera que fuera, sino como es. Y lo digo en el sentido porque he visto, sobre todo en la discusión mediática que se ha estado circulando fundamentalmente en nuestro país y en otras latitudes, está muy centrada en cuestiones emocionales, de indignación. Todas son muy válidas, incluso algunas legítimas, necesarias en el contexto de lo que está pasando allá, pero me parece que no ayudan a entender. La polarización siempre dificulta el entendimiento. Sí, me parece que no ayudan a entender esto, ¿no? Esas posiciones y esa cantidad de adjetivos, ¿no? Vamos a ver la cuestión de Venezuela como, en mi criterio, creo que es. En primer lugar, hay que tener en cuenta que actualmente, nos guste o no, la posición del gobierno venezolano, ¿no?, de ese gobierno que ha ido cada vez girando a una posición más autoritaria en los últimos años, hoy es más fuerte que en el 2019. Recordaremos la crisis del 2019 cuando lo de Guaidó, Trump, presidente de Estados Unidos, Venezuela todavía en aquel momento de debacle muy fuerte económica, con la ola migratoria todavía funcionando. Hoy no es esa Venezuela, es un país que económicamente sí ha estabilizado con las medidas que han tomado, si bien los datos indican que para que Venezuela recupere la posición que tenía en el 2014, que fue antes de que el PIB empezara a caer, el 80% del PIB de Venezuela cayó. Eso es muy fuerte. Para Venezuela recuperar esa posición tendría que estar creciendo 25 años a un ritmo de entre 5 y 7%, lo cual imagínense. Entonces, en ese sentido, si bien es una recuperación que no da para reinstalar los niveles de vida que había en esa sociedad, sí cambia lo que había en el 2019. Entonces, eso por un lado. Segundo, actualmente hay una serie de actores operando en Venezuela de distintas latitudes, actores
por un lado geopolítico y por otro lado geoeconómico, que preferiría decirle que están ya bastante implantados en Venezuela. Eso le da una base al gobierno venezolano a la hora de pujar allí dentro. Y el tercer elemento, me parece que a mí, que es de carácter externo, es que Estados Unidos, en una situación de proceso electoral como en el que está, donde el partido gobernante, que es el Partido Demócrata, tiene que tener mucho cuidado, hilar muy fino para no dar lugar a que pueda volver Donald Trump, a que les gane la elección, a que tenga argumentos para contrarrestarlos en el terreno electoral. Estados Unidos, por tanto, tiene que cuidarse mucho en lo de Venezuela. Lo menos que ellos quieren es que eso derive en una crisis migratoria. Y lo menos que quisieran también es que se dé un contexto regional que le dé elementos discursivos a Trump para atacarlo. Por eso su posición moderada y un poco como parecería como si le ha dejado el trabajo sucio y frontal a la OEA. Se lo ha dejado a la OEA y a los países de nuestra región, sí, muy derechizados, Milei, ¿no? Que es un caso grotesco, pero luego están otros... Por los países que, aunque no seamos manipulados del todo, tenemos una dependencia que habría que ser casi suicida para desafiar a los Estados Unidos. Claro, y otros países, ¿no? Que me parecen con gobernantes más serios, como Uruguay, personajes de centro derecha o derecha, pero serios, democracia más sólidas. Claro, que lo que representa Milei. Entonces, fijémonos que en la posición de Estados Unidos desde el domingo ha sido de cautela. Aquel famoso tuit de Kamala Harris, donde ella planteaba que se necesitaban elementos para poder validar esa elección. Y así se ha dado la posición de Estados Unidos, mucho más cautelosa que la de algunos países de la región. Entonces, el primer elemento que hay que tener en cuenta de la crisis venezolana, no estamos en el 2019. Y por otro lado, hay que reconocer, nos guste o no, que hay, y yo creo que eso se vio en parte en esta elección que le faltan demasiados elementos para que se pueda decir que lo que ocurrió allí es como se ha dicho el CNE venezolano, pero esta elección volvió a demostrar que hay una base social que todavía tiene el chavismo. Hay un activo político, hay un sujeto político histórico que todavía está con el chavismo, que por cierto, el hecho de que la oposición tenga, vamos a decir, elementos para poder señalar que hubo un fraude, que se violó la voluntad popular, tiene que ver parte de eso con el hecho de que ese sujeto político histórico del chavismo que estaba inscrito en los sectores populares, todavía lo tienen, pero no en la proporción que lo llegó a tener, por ejemplo, Hugo Chávez. Pero hay que partir, cuando analizamos Venezuela, de que ellos tienen una base social. Esto no es solamente, por eso yo digo que estos análisis basados en las adjetivizaciones, ¿no? En la descalificación. No discutimos. Claro, no ayudan a entender. Pero una cosa, ¿hasta qué punto, por dónde tú andas? ¿Tú consideras que las negociaciones se habrán de concentrar en el recuento? Porque parece que hay cierta unificación de criterios hasta de países muy amigos de Maduro, en exigir ese recuento con una comisión mediadora. ¿Tú crees que se va a llegar a eso China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, países amigos de América Latina o enemigos del gobierno? Ese recuento, o la cosa se va a subsanar de manera estrictamente política? Yo creo que de hecho, ayer Maduro... Porque si fuese cierto el fraude, y evidentemente y el Consejo Nacional Electoral no está en capacidad de mostrar esas actas, el juego se cierra, unas Fuerzas Armadas leales al gobierno y al mismo tiempo unos Estados Unidos que no le interesa una guerra civil. ¿Cómo tú lo ves? Sí, de hecho ayer en esa línea decía que ayer Maduro hizo una movida tendente a colocar ahora en el Tribunal Superior de Justicia venezolano, entiendo que es la discusión en términos de que sea a través del tribunal, de ese tribunal o de esa instancia judicial controlada por su sector, pero... es preocupante. Sí, pero hay un elemento... No es por ahí que van los tiros. No, pero hay un elemento de fondo ahí, a mí me parece, que es que el debate sobre la naturaleza legítima o no de la elección que hubo en Venezuela ahora va a trasladarse a ese ámbito. Eso va a generar que en principio una desactivación de la movilización va a colocar en la oposición el peso de tener que demostrar que hubo un fraude, ¿verdad? Con actas y como técnicamente se demuestra un fraude, que es con el 80% de actas que puedan ser contrastadas, etcétera. Entonces, yo lo que digo aquí es que hay que esperar
por los giros que puede ir tomando esta situación de Venezuela, porque por otro lado, claramente, sobre todo antes de la elección, ya había una conversación del gobierno venezolano con los Estados Unidos. Entonces yo creo que todo lo que estamos viendo ahora son elementos, bases que tienen cada uno de los sectores en esta fase postelectoral para conducir a procesos de negociación. Lo que pasa es que es preocupante y sospechoso este giro. Como estrategia política no está mal, Como estrategia política parece que está bien. Podría estar mostrándonos algo bastante preocupante. Y es lo siguiente, ¿en qué medida yo me voy a esta posición vía Tribunal Supremo y saco el tema de donde a mí no me conviene? Porque no lo puedo demostrar. Me refiero a que, vamos a suponer que sí que es cierto, el 52-42 ganó Maduro, muy bien. Bueno, el sistema electoral venezolano es de primera. Excelente, tiene unas calificaciones, evaluaciones que se le han hecho, este sistema electrónico manual, muy bien. Es decir, que es relativamente fácil acceder. Tú dices que yo no gané, perfecto, venga Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, ven, vamos, yo te voy a demostrar, vamos a ver, nos vamos a tardar una semana, pero vamos a revisar una por una. Uno nota que hay un interés en huir de ese reconteo. Y ahora al irse para esto, que provoca lo que nos acabas de explicar, le da más fuerza a ese argumento, sumamente preocupante. Sí, pero también en el plano electoral el tema de la validación de las actas tiene que hacerse ahora. El problema está que la cuestión de fondo aquí está en que las autoridades venezolanas carecen de credibilidad y legitimidad ante los ojos de los sectores no chavistas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Pero tiene que entonces por eso te digo, donde hay unificación de posiciones, es insistir en hacer eso, pero con comisiones más o menos de cierta credibilidad, y si no, de parte y parte. La ONU no es inocente, la OEA no es inocente, Rusia, Estados Unidos no son inocentes, sí, pero está bien, pero vamos a sentarnos aquí. Y uno desde fuera parecería como si el gobierno, con esta estrategia del Supremo, está huyendo al tema nodal que es la Junta Central Electoral. Se da lugar para eso, pues podría ser eso, de hecho, pero este asunto, que como ellos lo están haciendo, yo creo que en principio lo que están tratando es desactivar los procesos de movilización posibles y como ya hicieron en el 2017, ellos han sido muy eficientes en eso, en utilizar mecanismos políticos judiciales para desactivar la movilización, tranquilizar la cosa, volver a una situación de fuerza donde ellos pueden imponer sus criterios. Pero la clave, vuelvo y digo, está en la naturaleza parcializada que tienen esas instituciones venezolanas, pero no, en condiciones normales lo que se está haciendo es a donde tienen que ir esas discusiones, que es un plano judicial donde cada quien demuestre el peso de su prueba. Y la cero credibilidad, porque en estos procesos se cometen torpezas imperdonables. ¿A qué yo me refiero? ¿Cómo es posible que cuando tú dices, mira, hemos revisado el 80% de las actas, la situación es 50-42, esto nos parece irreversible, y yo voy donde el señor Maduro y lo declaro ganador, ¿no? Pero hace apenas semanas que Luis Abinader recibió el certificado. O sea, esta actitud de que las elecciones terminaron a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde. Y al otro día y el lunes en la tarde o sea, son de las torpezas que ocurren en países donde ya han sido muy marcados. Por eso que comenzaste acertadamente a señalar que es la vocación autoritaria. O sea, Venezuela se ha ido, Chávez comenzó en una posición y a la medida que fueron pasando los años, en eso también tiene que ver con el bloqueo, la manera de lo agresivo que se ponen los adversarios, pero ya hay un tufo autoritario que daña las formas. En Venezuela se da una contradicción, que es un sistema de gobierno autoritario que todavía permite y mantiene elementos de democracia formal liberal. Entonces se da esa contradicción donde ellos tienen que cada cierto tiempo validarse electoralmente ante una población, pero partiendo de un régimen autoritario.
Y ahí se da la contradicción que estamos viendo hoy día. Es ahí que está la cuestión, ¿no? En esa contradicción. Un sistema, como se dice en cierta literatura académica, que hablan de o bien de democracias autoritarias o autoritarismos electorales. Venezuela cumple con esas condiciones y eso está provocando esa contradicción que vemos hoy día. En ese mismo sentido, tú compartes la teoría académica de las democracias liberales, burguesas, y las democracias iliberales, que son, qué sé yo, Venezuela, Nicaragua hace elecciones. Bukele acaba de hacer unas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pero tampoco es una dictadura, hay medios de comunicación más o menos, ¿no? Pero entonces a esas cosas, a esos gobiernos, el de Hungría, por ahí, le llaman las democracias iliberales. ¿Eso tú lo has estudiado? Sí, eso es un fenómeno que se está dando hoy día en el mundo, que tiene que ver con un recorrido que han tomado digamos, las sociedades en el contexto del siglo XXI, que es el desapego ciudadano, la desafección ciudadana, ha ido socavando uno de los principios fundamentales de la democracia, que tiene que ver con la identificación entre ciudadanía y sus instituciones, y que tiene que ver con que al interior de una comunidad política se reconozcan como legítimos entre adversarios. Cuando dentro de una comunidad política se dejan de reconocer como legítimos entre adversarios, pasan a la dinámica de amigo-enemigo, que decía Carl Schmitt. En el marco de esa dinámica amigo y enemigo, que es donde está la de Venezuela, termina imponiéndose los criterios de fuerza. Y entonces las democracias se van convirtiendo en meros procedimientos para validar al poder, que eso es lo que vemos, por ejemplo, en Bukele. Bukele tiene una visión de la democracia como un mero procedimiento para él validarse ante la población. En Venezuela está pasando lo mismo. En Venezuela con unas características que tienen que ver con una conflictividad política que se dio en ese país, que llevó a posiciones muy radicales entre adversarios y que no se reconocen. Para la oposición el chavismo no es legítimo, para el chavismo la oposición no es legítima. Entonces el chavismo, que es quien controla el Estado, lo que utiliza son esas elecciones y esos instrumentos para validarse. Y pasa igualmente en Bukele. Bukele hace un planteamiento en El Salvador donde fuera de él nadie es legítimo, todos los otros son corruptos, tanto de derecha como de izquierda, todo el mundo corrupto, excepto él. Lo de Bukele es peor. Claro, porque lo de Bukele es con cita un gran apoyo popular. Y después que se puso aquel saquito que parecía un zar, Sí. oye, me recordó a mí a Rafael Leonidas Trujillo, él tenía un traje muy en ese plan. Pero mira, hay un tema importante, yo lo planteo en mi columna del pasado jueves. El pasado jueves yo hablaba, primero, que los imperios nunca son inocentes y que esto, en términos macro, globales, en verdad es una gran confrontación entre Rusia, China, Brasil, la India, Sudáfrica, esto que llamamos el grupo BRICS, que creo que entró Egipto también, Arabia Saudita está camino a, Irán, por favor, Irán, siempre se me olvida Irán, que no es cualquier cosa, y a los muchachos de los 60 y los 70 que estudiamos historia, nos hablaban del imperio persa. Para que la gente se ubique, la gente no recuerda muy bien que ese Irán es el imperio persa, es una cosa importante. ¿Hasta qué punto, Elvin, esto es, en verdad, entre otras cosas, pero en lo central, en lo global, está el enfrentamiento de Unión Europea, Estados Unidos, BRICS, y hacia dónde puede conducir esto? Porque hay una especie de tercera guerra mundial no declarada. Sí, en Venezuela se está significando, sin lugar a dudas, una disputa de tipo geopolítica, pero no desde ahora, desde hace un buen tiempo. Primero, por el proyecto que tenía Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía un proyecto que era inédito en la historia de Latinoamérica, que era gestionar el petróleo, un bien como el petróleo, que tiene unas características específicas dentro de la geoeconomía capitalista. Chávez planteó, y lo hizo como tal, una gestión soberana del petróleo según criterios no vinculados a los intereses occidentales, fundamentalmente estadounidenses. Y en mi opinión tuvieron que pagar un costo por eso muy fuerte. Y ya empezó desde Chávez. Eso, por otro lado, Venezuela fue un proyecto que, a diferencia de las otras izquierdas que hubo en América Latina, en esa marea rosa que se inaugura con el propio Chávez en el 98 y se intensifica en el 2007 con Correa, Pepe Mujica, Venezuela fue de esas izquierdas el único que tenía un carácter realmente revolucionario. Revolucionario en el sentido de transformar
profundamente las estructuras económicas de la base de la sociedad venezolana. Los otros proyectos fueron fundamentalmente desarrollistas, reformistas. El propio Rafael Correa en Ecuador, un caso que conozco bien porque trabajé allá en Ecuador, y Rafael Correa es un individuo que incluso ni es de izquierda, es una persona que es, vamos a decir, de izquierda en algunos aspectos, pero sobre todo lo específico de Correa, es que para mí es uno de los grandes presidentes de la historia de América Latina, es que es un desarrollista con una perspectiva humanista, ¿no? Y muy propio de su propia experiencia de vida, etcétera. Sobre todo en un Ecuador que es un país sorprendentemente desigual. Profundamente desigual. Y un racismo que a un dominicano y a un cubano no le entra muy bien. Claro, no lo interpretan bien porque la experiencia histórica de Ecuador es la experiencia, como decía Sidney Mintz, el gran antropólogo canadiense que vivió mucho tiempo en Brasil. Él decía, los países que se derivan de la forma hacienda tienen unas características y unas relaciones raciales distintos a los que se derivan de la forma plantación, que es de donde venimos los países del Caribe antillano. Somos diferentes en A ese ti sentido. seguro que te llamó la atención cuando Claro. te subiste en autobús público. Yo viajé a varias ciudades fuera de Quito cuando estudié allá y la verdad que eso chocaba. O sea, Sí, es muy fuerte. La autodescalificación de los dueños del Perú, que son los incas. Luego vino todo aquello, ¿no? Claro. Quise decir Ecuador, porque hay un símil muy grande. Pero a mí me chocó muy mucho esto. Pero otra cosa que no se ha tocado muy con demasiado, vi un excelente artículo de la profesora Rosario Espinal que tocaba eso. Y es el tema de la emigración venezolana, en el sentido de que, por ejemplo, es un problema muy serio para Colombia, por ejemplo, Sí, y para una gran parte de América Latina, de España, porque ya son 3 millones y pico y subiendo, ¿no? Incluso lo de 3 millones es de adultos, estamos hablando de por lo menos más de 6 millones y medio, 7 millones de venezolanos. Sí. ¿Cómo tú ves que debe mirar América Latina ese tema? Porque a mí me parece que a partir de ese y otros factores no es tan cosa de los venezolanos únicamente su crisis, sino que es algo totalmente global y muy latinoamericano. Sí, la crisis venezolana ya no es una crisis de un país, sino es de América Latina, por las implicaciones que tiene en términos de migración, en términos de la transnacionalización de ciertas actividades criminales y en muchos otros aspectos, ¿no? Incluso en el debate sobre la democracia a nivel regional, tan latente hoy día por las contradicciones ideológicas que hay en la región. A mí me parece que, y ese punto es clave para traer a colación la votación ayer en la OEA de México, Colombia y Brasil, que en la opinión pública instalada, sobre todo en las conversaciones digitales, tiende a decir que son cómplices de la dictadura. Y en este tiempo, ¿no?, donde no importa la verdad, sino los efectos de verdad, se pierden de vista muchas cosas. Lula la semana pasada, antes de que tuvieran lugar las elecciones, dijo unas declaraciones que fueron muy claras. Lula dijo, Maduro tiene que aprender a perder, si pierde las elecciones se tiene que ir. De hecho, hubo una queja diplomática de Venezuela por esas declaraciones. Petro no ha reconocido el triunfo que se le está adjudicando a Maduro. Él dijo, tienen que verse las actas. De igual manera, México no lo ha reconocido, o López Obrador dijo, hay que ver las actas. Ahora, ¿qué pasa? Estos países, en el contexto de la OEA... las democracias verdaderamente liberales. ¿Cómo? Esas serían las verdaderas democracias de centro-izquierda liberales, no iliberales. Claro, claro. Y están asumiendo una posición correcta porque, en primer lugar, Venezuela está fuera de la OEA. Esa declaración, si se aprobaba, eso iba a tener efecto cero, porque Venezuela no pertenece ya a la OEA, se salió de ese organismo. Y por otro lado, y ahí se vincula con el asunto de la migración, Colombia tiene la frontera más caliente con Venezuela y es el país que tiene más venezolanos dentro de su territorio. Pobres, que son los que se van caminando, que no es el caso nuestro, que viene el venezolano de clase media alta. Allí se ve el venezolano que sale caminando del sur de Venezuela, de Zulia y de todas esas regiones y llega caminando a Bogotá con los zapatos y sin zapatos. Entonces, eso tiene una presión para la economía, para cuestiones sociales dentro de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo Petro y Lula y AMLO? Lo que me parece que es fundamental son presidentes legitimados internacionalmente que puedan mantener un vínculo y un diálogo con Maduro todavía.
frente a una situación donde son muy pocos actores legitimados internacionalmente. Legitimados no es que nos gusten o no, sino en el sentido de que son líderes que tienen reconocimiento tanto por gobiernos de izquierda como por derecha, los distintos organismos. Son de los pocos líderes, Lula, AMLO y Petro, que tienen ese carácter y pueden mantener un diálogo con Maduro. Y la situación venezolana, como está planteada hoy día, como decíamos hace un rato, Maduro está más fuerte que en el 2019. Por tanto, el único camino posible para una solución de esas crisis con lo que hay hoy como es, no como uno quisiera, son procesos de negociación y de diálogo. Y es fundamental que presidentes como esos mantengan abiertos esos canales de dialogar, porque no va a solucionar el problema de Venezuela la OEA, una OEA muy cuestionada, que no dijo nada con el golpe de Estado de Evo Morales, incluso lo promovió, que eso fue un golpe de Estado, donde hubo 34 muertos en Bolivia, Sencata y Sencaba, la OEA que le preocupan tanto, ¿no?, los muertos por la represión. ¿No te llama la atención cómo se juega aquí con la importancia que le dan a los casos según los intereses de los países? Tú acabas de hablar de 34 muertos. En Venezuela no debió ocurrir una sola muerte, pero ocurrieron 11, hasta ahora, Sí. 11 muertes. Lo de Bolivia, tú acabas de decir algo que no te lo voy a dejar pasar. O sea, coño, la OEA tuvo los jardines colgantes de Babilonia, coño, de decir que no hubo golpe de Estado. Eso es increíble. Y tomar, pero que es bueno como sacar ese tema de repente, como cómo juegan con la opinión pública. Y es que ahí hay un error, por eso yo creo que eso tenemos que denunciarlo, Wow. en el sentido de que si la OEA asumió en el 2019 esa posición con Bolivia, donde hubo 34 muertos, donde la presidenta boliviana que encabezó aquellos actos, Yanín Álvarez, está presa hoy día, y Murillo, su ministro de Interior, que fue quien dio las órdenes de esa represión, está en la cárcel, incluso acusado por Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero, ese personaje. Entonces la OEA validó aquella situación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque yo digo que es importante que los demócratas, quienes defendemos la democracia, critiquemos eso con la claridad, sin fanatismo ni sesgo, pero lo critiquemos. ¿Por qué? Porque si la OEA hubiese adoptado otra posición con Bolivia en el 2019, tuviera hoy más legitimidad para condenar la represión que sí hay en Venezuela. Ningún nivel de autoridad moral. Además, también Luis Almagro es la negación del temperamento, Que se del requiere. carácter que debe tener un secretario general de OEA, de ONU, Totalmente. de Unión Europea. Son personas que necesitan tener un alto nivel de capacidad diplomática. Claro. Y ahí podemos poner Y de a no nuestro parcialidad. canciller. Por ejemplo, Claro. el canciller presentó un documento el miércoles pasado de la posición dominicana. Óyeme, es que ahí se dicen muchas cosas sin decirlas. O sea, es un documento diplomático de un temperamento Como tuvo que haberlo hecho la OEA. como debió, o sea, el Haberlo hecho, vocero. Mira, y ahora que es posible que haya cambio en los próximos meses de canciller, bueno, ya tiene cierta edad el canciller, pero sería un excelente secretario general de la OEA, porque la verdad es que Luis Almagro, me imagino que los norteamericanos lo tienen ahí precisamente para jugar un peón que actúa como un peón bajo su mandato, porque creo que es fundamental lo que tú has planteado. La solución, no solo como lo acabo de plantear yo, pasa por norteamericanos y BRICS. Yo creo que Sí. tanto o más que BRICS y estas cosas, China, que no se va a meter, incluso yo he estado esta semana revisando Simsat.net, que es un poco la versión oficial, el Al Jazeera o el CNN de los chinos, y tenían en séptima posición en el listado de noticias, Lo la de noticia de Venezuela en el área iberoamericana. Entonces, ante esta realidad, los norteamericanos tampoco quizás les interesa entrar directamente como gobierno, ¿no?, como Departamento de Estado. En ese sentido, es muy posible que sea Lula da Silva que se atrevió a hacerle esa advertencia y el mismo Petro, que podrían pues agenciar la necesidad de esta negociación, porque aquí de lo que se trata es de buscarle una solución a este asunto. Y por eso me parece tan importante la posición que ellos están asumiendo y critico tanto el estado de opinión contrario que se ha armado, porque hoy no importa la verdad, son los efectos de verdad. Y si el efecto de verdad es un tuit de Milei
diciendo que estos son unos comunistas. Imagínate, acusar a Lula de comunista, no un socialdemócrata como Lula, que esos son comunistas apoyando a Maduro, todo se turbia y no podemos entender las cosas en su dimensión. Es clave la posición que un actor geopolítico como Brasil, una de las 10 grandes economías del mundo, un Lula que tiene diálogo perfecto, que tiene un diálogo muy fluido con Macron, con Alemania, con Inglaterra, tiene diálogo fluido con Biden. Lula habló con Biden el martes de esta semana, estuvieron conversando sobre la crisis de Venezuela. O sea, Lula se está convirtiendo, y AMLO por su parte, en los canales que tiene Estados Unidos para trasladar sus mensajes a Venezuela. Incluso en sintonía ambos. Claro. Pidieron lo mismo. Con cautela, pidiendo lo mismo y con la cautela debida de un caso de esta naturaleza donde todavía faltan muchas cosas por desarrollarse. Entonces yo creo que es clave esa posición de los países de nuestra América, y quería terminar este punto con esto. No han dado resultados las posiciones de fuerza contra Venezuela. Entonces uno no puede estar repitiendo lo mismo buscando resultados diferentes, porque esa es la locura, como decía Einstein. O sea, en el 2019, con la crisis de Venezuela que hubo en aquel momento, y que venía ya desde el 17, ¿no? Con las movilizaciones que hubo en aquel país en ese momento, no dieron resultados en aquel momento, que recuerdo yo, con Duque en Colombia. Duque, un tipo de derecha dura, un presidente de derecha dura, estaba en Ecuador, estaba Lenín Moreno, o sea, no había prácticamente liderazgos de progresistas en América Latina, todos desde una posición de derecha de total cierre contra Venezuela, de presión, y salió Maduro. No, Maduro no salió y le dio tiempo para... Con todo en contra, ¿no? Con todo en contra. Hay que recordar lo de Guaidó, o sea, tú agarrar a un muchacho, encaramarlo en una plaza, en una plaza, en una patana, una cosa, y ese es el presidente, y tú ordenarle a todo tu área de influencia. Que tienen que validarlo. Eso es una cosa inédita. Por eso, norteamericano, lo verdad que el cinismo de los imperios del carajo. Por eso es que yo señalo que ese tipo de transgresiones que se han venido haciendo con lo diplomático, con el debate sobre la democracia, lo que han hecho es fortalecer los regímenes y los sistemas autocráticos, autoritarios, sean de izquierda o de derecha. Ha sido un error estratégico y conceptual de los liderazgos en América Latina, este tipo de cosas de te condeno según tu ideología. Si es de izquierda y hay una mínima represión, eso hay que condenarlo. Pero no condenaron la represión de Lazo en Ecuador en el 2018, donde hubo 13 muertos en una semana, en las movilizaciones que hubo en Ecuador, que los militares tiraron a la calle y Lazo diciendo que iban a reprimir abiertamente. No condenaron lo que hizo Dina Boluarte en Perú, que tiene la osadía y la audacia, su canciller, de ir a hablar de democracia y respeto a los derechos humanos. De Perú, un país represor, con una presidenta poco menos que ilegítima dentro de su propio país, con menos de un 2% de aprobación. Entonces yo creo que debemos volver a nuestra América Latina a unas relaciones diplomáticas no orientadas por criterios ideológicos. Se critica la represión, venga de donde venga, no puede haber actores como Almagro, y tiene que haber una posición clara en términos de propiciar procesos de negociación dentro de los países, porque la cuestión no es como queramos que sea, es como es. Y por eso señalaba desde un principio, a Venezuela hoy día lo que hay que es llevarla, impulsarla con los canales que podamos tener desde nuestro país y las otras naciones de nuestra región, impulsarla hacia un proceso de negociación, porque de lo contrario lo que se va a incentivar es la violencia. Y el Estado venezolano, los que gobiernan ese país hoy día, controlan el aparato militar, controlan los distintos elementos coercitivos, todavía tienen una parte del pueblo que los apoya, que eso es una realidad, no es la mayoría, pero tienen una parte del pueblo que los apoya, ideológicamente convencidos por ellos, entonces, identificados por ellos. Ya vimos cuenta con un 25% de voto duro, inamovible. Inamovible y convencido. Que son los olvidados hasta el 98, 99 por Correcto. adecos y copellanos, porque Claro. a la gente se le olvida la miseria vergonzosa del el pueblo, no de la baja clase media, no, del pueblo venezolano hasta el 99-2000. La gente hoy se ha olvidado de que cuando surgen los proyectos populistas, de los que nos gustan y no nos gustan, hay que entender cuáles fueron las causas que generaron esos proyectos. ¿Por qué surgió Chávez en Venezuela? Por la caída del sistema político venezolano encarnado en ADE y COPEI desde el punto fijo de 1948, que había sido un sistema que había dado estabilidad, el pacto de punto fijo de 1948, que había dado estabilidad al sistema político, pero no al sistema social. Había mucha pobreza en Venezuela en el 1998, es un dato contundente. En el 1998, antes de que llegara Chávez, casi un 30% de los venezolanos nacían y morían sin ver un médico. Luego, 5 años después con Chávez, eso llegaba al 100% la cobertura médica, reconocido por la UNESCO. Venezuela es una historia de éxito en una parte y ahora de un fracaso.
fracaso. Todo el término autoritario, la parte autoritaria. La parte autoritaria. Y la corrupción que nunca falta. Y los errores muy graves de economía que cometía el propio Chávez, expropiando en televisión en vivo, eso es una locura, y otras barbaridades que han hecho. Pero si no analizamos todos los elementos sobre la mesa, lo único que vamos a estar haciendo son opiniones y dejándonos llevar por las emociones. Que quizás por eso hay tan alta valoración de Lula da Silva, porque Lula da Silva es un poco un Chávez sin arranques populistas y sin excesos autoritarios, a tal punto de que su regreso a la presidencia tiene que ver con su comportamiento. Sí, Lula es un transformador social dentro de los parámetros de la democracia formal, con una gran popularidad y un gran arraigo en sus sectores sociales. Pero fíjate cómo tú en segundos nos presentaste el caso de 3 países, Perú, Bolivia, Ecuador, 3 grandes crisis que aquí, salvo los intelectuales, académicos, los periodistas, que es nuestro trabajo, estar informado de todas estas cosas, aquí no se habló de esto, ni hubo indignación. América Latina no estalló. Bueno, quizás no tienen la riqueza, pero también en ese sentido es la parte de estos bloques ideológicos que no dejan de... Ahora, una cosa, y ya cerrando, Elvin Calcaño Ortiz, el mundo está multipolar. Hay una decadencia de una parte, estamos citando a Gramsci todos los días. Esa cita de Gramsci la he visto yo, no sé, creo que el profesor Ferrán escribió un artículo magistral el pasado jueves, si fue el jueves, en el Listín Diario, que comenzaba con la cita que tú me vas a ayudar, porque yo no sé citar exactamente. Es que cuando el mundo viejo está muriendo y el nuevo no acaba de morir, hay esa situación. Surgen los monstruos. Y surgen los monstruos. Entonces, de repente, hay un mundo nuevo que viene con el sol, que viene de Oriente, es el modelo chino, el modelo ruso, pero sobre todo el modelo chino, esta democracia, capitalismo comunista o comunismo de Estado, qué sé yo cómo decirle, ¿no? Sí, pero es un modelo que contrasta con la decadencia de un país como Estados Unidos, que de repente estuvo a punto de elegir entre un señor en el dolor de su senilidad y un delincuente, que se le puede decir sin que haya difamación, porque es un delincuente. Entonces, en este escenario, ¿qué va a ser de la democracia a la que uno aspira? Que es esa democracia progresista, pero no autoritaria, esa construcción de esa democracia que debe sobrevivir, porque estas democracias nuestras, donde una cuarta parte, una tercera parte de la población recibe los beneficios del bienestar en las estadísticas, ¿no? ¿Cómo tú ves finalmente esta situación? La gran amenaza hoy día para la democracia, esa pregunta me parece fundamental para este asunto. La gran amenaza hoy para la democracia no es ni el populismo, ni el autoritarismo político tradicional, por ejemplo, como el que se puede hoy verificar en Venezuela. No es nada de eso. La gran amenaza de la democracia del siglo XXI es la desigualdad. Vivimos en un siglo, como lo explica muy bien Piketty en esos registros estadísticos históricos que ha venido mostrando en su famoso libro de 1000 y pico de páginas, es el problema de que las desigualdades se han ido concentrando por la primacía del capitalismo de tipo financiero que se ha instalado en el mundo en los últimos 30 a 40 años, donde la participación del capital es mucho mayor que la del trabajo en el producto de las sociedades. Y eso lo que habla es de una economía política y unas correlaciones de fuerza en la sociedad muy inclinadas a determinados sectores. Eso, junto con el consenso ideológico que le ha dado sustancia, que lo ha sustancializado políticamente en los últimos tiempos, con estas ideas, ¿no?, de que todo está en ti, de que resuélvete tú como puedas, de que el Estado es malo. Por eso a mí me parece, yo soy muy crítico de los discursos antipolíticos y antiestado. El Estado es la representación de la sociedad organizada a nivel institucional. Eso es lo que el Estado es un coordinador de estructuras sociales. El Estado lo que hace es encarnar eso que decía Ana Arendt, que es el hacer entre muchos, el juntarnos entre todos. Es lo común desde la red pública clásica. El Estado es lo común. Que hay que haya corrupción, bueno, eso son cosas que hay que corregir, pero no hay que ir en contra del Estado por eso, ¿no? Si a un paciente una mala práctica médica lo lleva a la muerte, no es que hay que decir entonces que ya no exista la medicina, ¿no? No hay que ir a cerrar los hospitales. Entonces, yo creo que en la medida de que se profundicen las desigualdades y haya un consenso ideológico que las naturalice, nuestras sociedades van a tender
a un consenso democrático cada vez más débil. Eso lo cierra una frase de antología: nada es tan político interesado como un antipolítico. Muchísimas gracias, Elvin Calcaño Ortiz, investigador, politólogo. Qué bueno, de eso se trataba. Te agradezco mucho que hayas aceptado y creo que nos has dado una vertiente interesante y un análisis muy completo y detallado y profundo, que esas son las profundidades conceptuales, son las difíciles en esta época. Por eso te agradezco muy mucho que hayas aceptado esta entrevista. Un honor estar aquí siempre. Volveremos a encontrarnos. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. No lo olviden, aún nos queda la palabra.